Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho invisible del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico. Proceso y mucho más proceso, la cuarta dimensión del lado derecho del gráfico.